Hola, le habla la profesora Aiko María Guzmán. Quería darle una presentación sobre la sustitución nucleofílica acílica que vamos a estar haciendo en el laboratorio de Química Orgánica 2, Química 3464. Para empezar el laboratorio debemos conocer lo que es el ácido carboxílico y sus derivados. El ácido carboxílico como aspecto físico, ¿verdad? El carbono del ácido carboxílico es de vibración sp2 y es trigonal y tiene una geometría trigonal planar. También los ácidos carboxílicos hacen buenos puentes de hidrógenos, usualmente por eso tienen entonces un punto de fusión, un punto de ebullición alto, porque hacen fuerzas intermoleculares de puentes de hidrógeno. También, como dice el nombre, ácido carboxílico, los ácidos carboxílicos en presencia de una base fuerte van a ser desprotonados, formando entonces lo que se conoce como la sal de carboxilato. Vamos a estar discutiendo algunas veces, ¿verdad? Sobre las reacciones y también de los derivados de ácido carboxílico. Si menciono el carboxilato, recuerden entonces que es la base conjugada del ácido carboxílico. El OATO, entonces, como se dice, en vez de ácido benzoico sería el ácido carboxílico. El benzoato de sodio pues sería el carboxilato de dicho ácido. Ok, en medio neutral, no, en realidad el equilibrio no va a estar yendo hacia el carboxilato, que se queda en el ácido carboxílico, ya que el ácido carboxílico tiene un pK alrededor de 4,5, no es un ácido fuerte. ¿No? Los ácidos fuertes tienen un pK ya de negativo, un valor negativo. Cuando el pK sea negativo va a ser un ácido fuerte, pero como el pK es de 4,5 se considera entonces un ácido moderado. ¿Okay? En presencia de ácidos débiles, de bases débiles como es el agua es una base débil, el equilibrio va a quedarse entonces en su forma de ácido carboxílico y no se va a formar el carboxilato. Okay. Ya habíamos visto algunas reacciones de reducción de ácidos carboxílicos hacia el alcohol. En este vamos a estar viendo cómo hacemos reacciones en el carbonilo y no cambia, ¿verdad? De carbonilo se queda en carbonilo, lo que va a cambiar es sustituyendo el OH, pues lo vamos a estar sustituyendo por otro grupo. El Z mayormente van a ser heteroátomos y la reacción que vamos a estar haciendo en el laboratorio va a ser entonces hacia las esterificaciones. Pues no hay un cambio de oxidación, esto entonces no se considera ni una reducción ni una oxidación, es simplemente una sustitución. Los derivados de ácido carboxílico son los siguientes, ¿okay? Aunque vamos a estar solamente haciendo reacciones con el éster y el ácido carboxílico, en este laboratorio debe conocer todos los derivados de ácido carboxílico. Está también el que se conoce entonces el cloruro de acilo, que también se llama cloruro de ácido, algunos profesores le dicen así. El cloruro de acilo, está el anhídrido. Si el cloruro de ácido tiene un cloro en vez de un OH, ¿verdad? Tiene un carbonilo unido a cloro, es el cloruro de acilo. Si entonces está el oxígeno unido a dos carbonilos, eso es lo que se conoce como un anhídrido. ¿Okay? El éster es el que vamos a estar haciendo reacción con éster y también sintetizando el éster en el laboratorio, pues tiene el carbonilo enlazado en vez de un OH a un OR, ¿verdad? Una cadena alifática de carbono, eso ya sería un éster. Claro que está que la cadena no podría ser otro carbonilo, entonces esta cadena usualmente el carbono tiene hibridación sp3. Okay. Y está también la amida. La amida, ya vamos entonces a estar viendo, comparando, también debes saber las estabilidades relativas de estos derivados de ácido carboxílico. Si nota, todos los carbonilos están unidos a heteroátomos, ¿sí? Los derivados de ácido carboxílico son carbonilos que estén unidos a heteroátomos, sea en cloro, oxígeno o nitrógeno. ¿Okay? Si es un aldehído o una acetona, esos carbonilos no están unidos a heteroátomos, esos no se consideran derivados de ácido carboxílico. También el grupo nitrilo, en su clase, en su curso, quizás ha podido ver, su profesor le discutirá cómo el grupo nitrilo se puede convertir en un ácido carboxílico. Eso también se considera un derivado de ácido carboxílico, pero no lo vamos entonces a estar comparando aquí en cuestión de reactividad, ¿verdad? Entre el cloruro de acilo, el anhídrido, el éster y la amida, el más reactivo es el cloruro de acilo. ¿Okay? La reactividad tiene que ver con el efecto de inducción,
también en resonancia, efecto estérico y también cuán bueno es el grupo saliente. Vamos a estar discutiendo por qué entonces el cloruro de acilo es el más reactivo, luego entonces le sigue el anhídrido, luego le sigue el éster y la amida entonces es el menos reactivo, el más estable. ¿Okay? A todo esto, ¿dónde queda entonces el ácido carboxílico? Pues queda más o menos igual que el éster. ¿Okay? Entonces, que tiene un OR, pues aquí estaría bastante similar el OH, el ácido carboxílico y el éster tienen una estabilidad relativa. ¿Okay? Si veremos entonces, aquí están los grupos salientes, ¿verdad? Del cloruro de acilo está el cloro, ¿okay? Del anhídrido está entonces un carboxilato. Del grupo éster tenemos entonces un alcóxido y de la amida tenemos un ion de amida. ¿Okay? Y entonces si comparamos la acidez de sus ácidos conjugados, podemos entonces comparar cuál es el mejor grupo saliente. Tendrá va a ser la base más estable y su base conjugado va a ser más fuerte. Si comparamos entonces el cloro es muy buen grupo saliente, ya que es una base muy estable y lo podemos comprobar porque el ácido conjugado tiene un pKa de -7, es un ácido fuerte. Ya el carboxilato, ¿verdad? Que es el grupo saliente que está aquí en rojito, el ion de carboxilato, tiene como ácido conjugado un ácido carboxílico que dijimos que tiene un pKa de alrededor de 4 o 5. Que ya eso es un ácido moderado. Este no es tan buen grupo saliente como el cloro. Y alcóxido ya tiene el ácido conjugado es un alcohol que tiene un pKa de 16. Y eso es comparable entonces cuando estamos haciendo, ¿verdad? Déjame ver si lo puedo dibujar por aquí. El grupo saliente del ácido carboxílico, no lo puedo dibujar. Okay. El grupo saliente del ácido carboxílico es un OH negativo, un hidróxido, que es comparable entonces a este que está aquí. Y el ácido conjugado que tiene es el agua, y el agua tiene un pKa alrededor de 15.7, que es muy comparable a este. Entonces los ésteres y los ácidos carboxílicos son muy similares en estabilidad y también tienen más o menos igual de grupo saliente, o sea, son relativamente muy similares. La amida, noten entonces que el ion de amida, su ácido conjugado es la amonia. Y la amonia tiene un pKa de 38, eso es un ácido muy, muy débil. ¿Okay? Eso quiere decir que esta base es muy inestable, es una base muy fuerte y es muy mal grupo saliente. Sobre todo esto, el más estable es la amida, ¿verdad? Tiene un grupo saliente, el peor grupo saliente. Y nada, yo les enseño en mis clases a mis estudiantes esta escalerita para que entonces se recuerden, ¿verdad? Entre más abajo está en la escalera, está más estable el derivado de ácido carboxílico. De nuevo, el ácido carboxílico yo lo pongo aquí debajo de la escalera porque es más o menos igual que el éster. ¿Okay? Todos estos se llaman ácidos carboxílicos porque, bueno, en su clase aprenderá que si usted tiene un ácido carboxílico puede sintetizar cualquiera de ellos. ¿Okay? Con un ácido carboxílico podemos sintetizar aún estos que están acá, el cloruro de acilo. Ahora, usualmente usted no puede ir ¿verdad? Sí puede ir entonces siempre de un carbonilo menos estable hacia uno más estable en una reacción. De cloruro de acilo podemos ir a un anhídrido, también a un éster o una amida. Y lo que no podemos ir es subir la escalera, ¿verdad? Directamente. De un anhídrido no puedo ir directamente a un cloruro de acilo, de un éster no puedo ir directamente hacia al anhídrido o hacia el cloruro de acilo. Como usualmente le digo a los estudiantes subir las escaleras, usualmente hidrolizamos, convertimos al derivado, como por ejemplo puedo hacer una hidrólisis de un éster hacia el ácido carboxílico y del ácido carboxílico lo podemos sintetizar hacia el cloruro de acilo. Okay? Vamos a estar sintetizando ésteres en el laboratorio y los ésteres se utilizan muchísimo, son grupos funcionales muy útiles sintéticamente hablando, también farmacológicamente importantes, y también usted lo ha de uso común, lo ha percibido en el olfato,
ya que los ésteres son las moléculas que tienen el olor, como por ejemplo a la piña, a la banana y la pera, usualmente tienen esos olores a frutas, son moléculas que son ésteres. Okay. So, básicamente lo que vamos a estar haciendo en la reacción de sustitución nucleofílica acílica es sustituyendo ese derivado por otro. Ahora, estas reacciones no pueden hacerse con cetonas o aldehídos, porque no tienen buenos grupos salientes, son peores grupos salientes que las amidas. Son muy reactivos y usualmente estos que están aquí lo que hacen son hacen reacciones de adición, no de sustitución. Para hacer la sustitución usualmente tenemos heteroátomos unidos al carbono de carbonilo. Vamos a utilizar un nucleófilo y vamos entonces a sustituir. ¿Okay? La sustitución usualmente entonces puede hacer si la Z, el grupo Z es un heteroátomo, puede ser cloro, ¿verdad? Puede ser OR o puede ser OH o NH. ¿Okay? Vamos a ver entonces algunas de las reacciones, no voy a estar dándolas todas, pero voy a estar dando las que vamos a estar dando en el laboratorio, pero si voy a discutir entonces el mecanismo general en medio básico. Usualmente tenemos dos pasos, ¿verdad? Que si estamos haciendo la reacción en medio básico, vamos a tener primero el ataque nucleofílico del nucleófilo hacia el carbonilo y se va a formar lo que se conoce como un intermediado tetraédrico. Un intermediado tetraédrico es este que está aquí, se dice tetraédrico porque note que ahora antes tenía hibridación, el carbono de carbonilo tiene hibridación sp2, también el oxígeno. Y ahora pues cuando se añade este nucleófilo, cambia a hibridación sp3. ¿Okay? Este intermediario luego vuelve a formar el carbonilo y saca el grupo saliente. El primer paso sería el ataque nucleofílico y el segundo sería la salida del grupo saliente. Esto no es una reacción concertada, pasa por un intermediario. Y entonces sería un ejemplo en medio básico con el cloruro de acilo, si estoy reaccionando con alcohóxido como metóxido, ¿verdad? Metóxido ataca al carbonilo, se forma el intermediario tetraédrico y de estos tres grupos el mejor grupo saliente sería el cloro, ¿verdad? Porque es una base muy estable. Cuando vuelve entonces a formarse el carbonilo sale el cloro como grupo saliente. ¿Okay? Es el mejor grupo saliente. Ahora, no confunda el mecanismo cuando se le pregunte hacerlo, evite hacer una reacción de SN2. Esta reacción no es una reacción de SN2. ¿Okay? Y vamos entonces a estar viendo las condiciones del mecanismo en general. Pueden ser condiciones ácidas, pueden ser también condiciones básicas. El mecanismo va a ser un poquito más largo en condiciones ácidas que en condiciones básicas. En condiciones básicas usualmente el mecanismo es más corto. ¿Okay? Vamos a ver las reacciones también en condiciones ácidas. No veremos cargas usualmente negativas. En oxígeno no se permiten, ¿verdad? Porque tenemos ácido, tenemos muchos protones en el ambiente. Las moléculas pueden ser neutrales o positivas. Y también entonces en medio básico va a ser lo contrario. En medio básico yo no tengo protones presentes y usualmente las cargas que voy a estar viendo son o neutrales o negativas. No vamos a estar formando cargas formales positivas, son muy raramente que las vemos. ¿Okay? Podemos entonces de un éster, y vamos entonces ahora a estar dando las reacciones que vamos a estar haciendo en el laboratorio, vamos a hacer entonces la hidrólisis de ésteres, la van ustedes a hacer en medio ácido, básico o neutral, y ver cuándo entonces se puede sintetizar su producto que vamos a estar haciendo el ácido carboxílico. Del éster vamos a hacer al ácido carboxílico y eso se conoce como una reacción de hidrólisis. Se hace con disolvente de agua y aquí el ejemplo se lo voy a dar entonces con el ácido, ¿verdad? En medio ácido, ¿verdad? Cuando ve aquí un protón, ese entonces es medio ácido. Note entonces que se forma también no solamente el ácido carboxílico, sino que también se forma un alcohol. Este alcohol se forma cuando el grupo saliente, ¿verdad? Está protonado, va a salir como en forma de alcohol. Okay. Vamos a estar viendo que la reacción en neutral, bueno, ustedes van a hacer el experimento, pero cuando esté haciendo la reacción en neutral solamente con agua, la reacción de hidrólisis en agua, ¿verdad? Vamos a formar un intermedio tetrahedral de alta energía y
vamos a estar viendo que para llegar a ese intermediario necesitamos bastante energía de activación. Así que aquí en medio neutral sí se permiten cargas negativas y positivas, ya que estamos en medio neutral. La molécula va a ser, vea que la molécula es neutral al principio y también en el intermediario. La molécula todavía se considera neutral. ¿Okay? Ya en medio ácido, pues entonces vamos a estar viendo que al añadir ácido, el carbonilo se va a volver más inestable, y por eso entonces vamos a ver que el carbonilo va a subir en energía comparado con en la reacción neutral. En neutral la molécula era muy estable, ¿verdad? Y entonces al ser protonado, el carbonilo pues entonces se vuelve menos estable, y vamos a ver que necesitaremos menos energía de activación para llegar a ese intermediario tetraédrico. ¿Okay? Ese intermediario son una estrategia para hacer la reacción entonces más rápida, es añadirle ácido, ¿verdad? Va a hacer que mi electrófilo sea más electrofílico, y entonces podamos hacer la reacción del ataque nucleofílico con este nucleófilo, que es un nucleófilo débil. El agua es un nucleófilo débil, que también es el disolvente de la reacción. Ok, en medio básico, ¿verdad? En medio básico que tenemos entonces, no tengo agua o hidrógeno, tengo entonces hidróxido. El hidróxido es un nucleófilo fuerte, y como sí mi éster es neutral, pero es básico fuerte, entonces es inestable, los reactivos son inestables, podemos también tener una energía de activación menor para llegar a ese intermedio tetraédrico. ¿Ok? Hay otras estrategias también para hacer la reacción y ahora vamos a estar hablando de cómo formar los ésteres. Okay, ya hablamos cómo hacer la hidrólisis del éster hacia el ácido carboxílico. Ahora voy a estar hablando de cómo ir del ácido carboxílico hacia el éster. Y quizás estas son unas estrategias que habrá aprendido anteriormente, que quizás no se recuerde, así que se las recuerdo ahora. Podemos con un ácido carboxílico hacer una reacción ácido-base, ¿verdad? El hidróxido de sodio lo que hace es deprotonar mi ácido carboxílico, y luego entonces podemos añadir yoduro de metilo, ¿verdad? Para hacer una reacción SN2. Esta reacción no es una sustitución nucleofílica sílica, sino una reacción de ácido-base seguida por una reacción SN2. ¿Okay? Pero sería otra estrategia de cómo sintetizar o cómo formar desde un ácido carboxílico un éster. Ahora, pero la reacción que sí vamos a entonces estar estudiando es la reacción de Fischer. La reacción de Fischer es para hacer del ácido carboxílico el éster, y la que estaré discutiendo en medio ácido. Usted va a intentar esta reacción en medio ácido, básico y neutral, y va entonces a decidir en el laboratorio cuál de esas es que le va a estar formando el éster desde el ácido carboxílico. Okay. Medio ácido, ¿verdad? Mi nucleófilo es el metanol. Tengo ácido presente, usted va a saber qué condiciones tendrá en el laboratorio, qué ácido puede utilizar. Pero el ácido que utilice va a estar formando entonces el metanol protonado, y este es el mecanismo. Si ve, el mecanismo es un poquito más largo cuando es en medio ácido, entiendo yo que son 6 pasos. La primera, antes de atacar el ataque nucleofílico, como no podemos tener cargas negativas en medio ácido, lo que hacemos es protonar, y eso activa a mi carbonilo a ser atacado por un nucleófilo, que es un nucleófilo débil, como es el alcohol de metanol. Entonces ataca, se forma el intermediario tetraédrico. Vamos a ver unos pasos que son de ácido-base para estar deprotonando y protonando. Luego entonces esto hace que entonces voy a sacar como grupo saliente, no puedo sacar el hidróxido porque es una base fuerte, sino tengo que sacar el agua, porque es un buen grupo saliente en medio ácido. Voy a estar desprotonando y protonando para entonces protonar y hacer este grupo saliente que va a ser el agua, para formar de nuevo el carbonilo que está protonado, y luego entonces voy a desprotonar. Tengo varios más pasos en medio ácido, porque tengo que estar protonando y desprotonando los intermediarios. ¿Okay? Pero ve que entonces también tengo, ahí no solamente un intermediario tetraédrico, sino hay 3. ¿Okay? El primer paso es la protonación, luego el ataque nucleofílico, luego hay una desprotonación,
En el intermediario tetraédrico, en el segundo intermediario tetraédrico también protono. Luego entonces saco el grupo saliente, ¿okay? Y luego entonces desprotonamos, es el último paso, ¿okay? Este mecanismo se ha estudiado gracias a la utilización de isótopos, ¿verdad? Y entonces se han hecho estudios mecanísticos para confirmar que este es el mecanismo que mejor explica la reacción de esterificación de fusión en medio ácido, ¿okay? Se utiliza el isótopo y se ha visto que el oxígeno, se utiliza un metanol con isótopo de oxígeno marcado, y así se puede entonces seguir y ver que entonces ese oxígeno es el que forma el oxígeno del éster, ¿okay? de la cadena del éster, ¿okay? Esta reacción, si habrás recordado, lo dije hace unos minutos, el ácido carboxílico y el éster son bastante similares en estabilidad. La reacción va a estar en equilibrio, y una manera de empujar el equilibrio, ¿verdad?, es usando el principio de Le Chatelier. Podemos entonces retirar el agua para entonces empujar el equilibrio hacia los productos. O también podemos otra técnica que se utiliza es añadir un exceso del alcohol, ¿okay? El exceso del alcohol entonces también empujaría el equilibrio hacia el éster, ¿okay? Y esto también aplica desde el éster hacia el ácido carboxílico. Se añade entonces también un exceso de agua cuando estamos haciendo la hidrólisis. Pero aquí, como estamos haciendo una esterificación, pues se añade un exceso de disolvente o el alcohol metanol, ¿okay? Entonces, esas dos técnicas pues ayudan entonces a empujar el equilibrio hacia el producto del éster, ¿okay? También otra técnica para hacer ésteres es desde el cloruro de acilo. Si empezamos con un carbonilo de mayor energía como el cloruro de acilo, podemos también llegar hacia el éster, ¿okay? Y entonces también estas reacciones podemos entonces hacer una hidrólisis en medio básico, se conoce como una saponificación, que suena como en inglés soap, ¿verdad? Es la técnica para hacer el jabón. El jabón se hace usando aceite como triglicéridos, y los triglicéridos se utilizan se hacen en una reacción de saponificación, son ésteres que cuando se hidrolizan en medio básico forman entonces los iones que forman sería el jabón. Por eso entonces esta reacción se llama, la hidrólisis en medio básico se llama saponificación. Okay, el mecanismo de Vera, que es un poquito diferente, es en medio básico, es más corto, pero tiene un detalle al final. Vea que el primer paso es el ataque nucleofílico del hidróxido, ataca al carbonilo, se forma el intermediario tetraédrico, y si entonces sacamos como grupo saliente al alcohóxido. Okay. Lo que hace diferente entonces esta reacción es que, aunque esto no es muy buen grupo saliente, la reacción es irreversible, dado que el alcohóxido va a hacer una reacción ácido-base. Como es una base fuerte al alcohóxido, va a reaccionar con el ácido moderado, que sería el producto del ácido carboxílico, y va a desprotonarlo para formar el carboxilato. Este paso, como dije, es irreversible, ¿verdad? El equilibrio apunta a seca, dado que el alcohol que se forma tiene un pK bastante alto, dijimos que era 16, recuerda que el pK del ácido carboxílico estaba alrededor de 5, así que el equilibrio apunta hacia los productos. Esto es un paso reversible, esta reacción ácido-base que está aquí. Y eso hace que entonces, aunque el éster y el ácido carboxílico sean más o menos igual de estables, esta reacción no es en equilibrio y no hay necesidad de empujarla o tener exceso de hidróxido para que la reacción funcione. Con un equivalente es suficiente para que la reacción funcione, porque una vez se forma el ácido carboxílico, el alcohóxido que sale como grupo saliente reacciona con él y hace ese paso que es irreversible. La reacción de saponificación es un poquito especial en ese sentido.
La hidrólisis también, como dije, puede ser en medio ácido. En medio ácido ya veremos que entonces el mecanismo es un poquito diferente. Como he dicho, vamos a utilizar un ácido en la reacción con el agua. Esto se va a formar entonces hidróneo. Y vamos entonces a estar viendo que se parece mucho el mecanismo a la esterificación de Fischer medio ácido. También tiene 6 pasos, donde primero hay que protonar el carbonilo. Note entonces de nuevo que ninguna de estas moléculas tienen carga formal negativa, ni los reactivos ni los productos. Lo que tenemos es cargas neutrales o cargas positivas. Una manera de distinguir si el mecanismo está incorrecto, ¿verdad? Es si estamos dibujando cargas negativas en oxígenos monovalentes, o no podemos tampoco tener como grupo saliente a bases fuertes cuando está en medio ácido. Vean entonces el mecanismo es muy parecido. Si conocen entonces el mecanismo de esterificación Fischer, que es medio ácido, también la hidrólisis en medio ácido será bastante similar. Y bueno, es lo que estaremos haciendo en el laboratorio, son estas estrategias, ¿verdad? Pero en su curso de química orgánica va a aprender muchas otras reacciones, ¿verdad? De los derivados de ácido carboxílico. Voy entonces a salir de aquí de la presentación y vamos a ir quizás aquí le tenía ya el procedimiento y le quería discutir quizás un poquito el procedimiento, usted lo leerá, ¿verdad? Pero vamos entonces a hacer la reacción del éster. Aquí tenemos una molécula que tiene 2 ésteres, pero vamos a hidrolizar ambos para formar los ácidos carboxílicos y va a usar 3 condiciones para ver cuál de ellas nos produce el producto, ¿verdad? Hay reacciones que van a dar el producto y hay reacciones que no, usted va a decidir haciendo el experimento. También va a ser la esterificación, sea en medio básico, neutral o ácido, ¿verdad? Tiene que saber identificar en qué medio está haciendo la reacción. Va entonces a buscar estos reactivos. Cuando entra al laboratorio, en la parte de la pizarrita dice Cleansing Condensation, ahí es donde está el reactivo necesario para hacer la reacción. Va a ser el procedimiento, ¿verdad? Aquí van a estar haciendo los procedimientos primero, ¿verdad? Con estos reactivos y luego con los otros reactivos y solamente va a dibujar aquí el producto cuando se genere en esa condición. Si en una condición no se genera, ¿verdad? Con los reactivos que utilicemos no se genera, usted va a escribir, lo dice aquí, dice no hubo sustitución acílica, ¿verdad? Si quiere poner algún otro producto que se generó en la reacción, o sea, si es el mismo reactivo, pues no debe escribir el reactivo de nuevo porque no es una reacción como tal en ese esquema, sino que va a escribir entonces no hubo reacción o no hubo sustitución acílica. Y lo mismo entonces para encontrar los reactivos para la esterificación va a tener que ir a la parte de la pizarrita de nuevo y marcar en la esterificación y va entonces a encontrar el reactivo necesario, que es este que está aquí. Y vamos a estar utilizando el metanol acá como disolvente. Acá el disolvente era el agua, ¿okay? El metanol se lo quería enseñar en el laboratorio, ¿verdad? Estoy aquí en la esterificación de Fischer. El metanol no está aquí, está aquí, ¿ok? Y se lo enseño entonces en el video para que no esté perdido en el laboratorio. O sea, el metanol, que es el disolvente, vea que aquí está etanol y está también dietiléter y agua, pero el metanol entonces lo va a utilizar aquí, ¿ok? Yo creo que el resto del procedimiento habla por sí solo y entonces va a hacer lo mismo, va a llenar la caja entrecortada cuando hay un producto, lo llena con la estructura de ese producto y cuando pues no haya reacción pues va a escribir pues no hay sustitución nucleofílica acílica, una sustitución acílica, ¿ok? Y eso es lo que van a estar haciendo para este laboratorio. Recuerden entonces también tomar todos los espectros antes del material de partida y también de su producto, ¿ok? Pues entonces hasta aquí les dejo.